Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí hoy porque tenemos un tema que honestamente me ha mantenido al borde del asiento durante semanas. Y es que el título lo dice todo, Ande Ercel revela la verdad sobre Kerem Bürsin. Nunca imaginé esto. Si eres de los que como yo se engancharon a Love is in the Air y quedaron completamente fascinados por la química entre Ande y Kerem, sabrás que este tema es como una bomba de relojería. Y bueno, para los que no estén familiarizados, Love is in the Air fue esa serie turca que nos conquistó a todos, con una historia de amor, drama, y por supuesto, dos protagonistas que parecía que tenían una conexión mágica, Hande Ercel y Kerem Bürsin. Su romance en la pantalla, esa mirada, esos gestos, eran irresistibles. Y por supuesto, como suele pasar, la gente empezó a preguntarse, ¿y esto es real? ¿Hay algo más allá de las cámaras? Pues bien, como muchos de ustedes saben, la respuesta fue sí. Sí. Hande y Kerem confirmaron su relación, y las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, entrevistas. Era el sueño hecho realidad para los fans. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo su propio capítulo de altibajos. Y lo que es más importante, parece que la historia detrás de esa relación, la verdad, esconde algunas sorpresas y algunas cosas que sinceramente nunca imaginé. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante mundo. Vamos a analizar a fondo lo que realmente pasó entre Hande y Kerem, desde el primer flechazo en el set hasta los momentos más importantes de su relación. Vamos a explorar las declaraciones, las entrevistas, las pistas que nos dejaron. Y sobre todo vamos a destapar algunos secretos que estoy seguro te dejarán con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad, esa verdad que a menudo se esconde detrás de la fama y el brillo del mundo del espectáculo. Pero antes de que comencemos a desmenuzar todo esto, quiero animarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, porque prometo que vienen muchísimos más contenidos interesantes. Y no te olvides de darle al me gusta si te gusta lo que hacemos. Tu apoyo es fundamental para seguir adelante. Gracias por estar aquí. Ahora sí, empecemos con la verdad detrás de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Como ya mencioné, la chispa entre Hande y Kerem saltó en el set de Love is in the Air. La química era innegable. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Fue un amor a primera vista? ¿O fue algo que se fue construyendo poco a poco? Bueno, las entrevistas y las declaraciones de ambos nos dan algunas pistas. Al principio ambos se mostraban muy profesionales, como es normal. Kerem con su experiencia en el mundo de la actuación, y Hande, que ya estaba consolidada en la industria, parecían entender la importancia de mantener la distancia entre su vida personal y su trabajo. Sin embargo, poco a poco las miradas, las risas, los pequeños gestos empezaron a delatar algo más. En una entrevista, Hande habló sobre cómo la conexión con Kerem iba más allá de la pantalla. Dijo que se sentía muy cómoda trabajando con él, que se reían mucho juntos y que había una gran complicidad. Kerem, por su parte, siempre se mostró muy elogioso con Hande, destacando su talento, su profesionalismo y su belleza. Era evidente que se admiraban mutuamente. Pero la pregunta del millón era, ¿cuándo se dieron cuenta de que sentían algo más que amistad? No hay una respuesta definitiva, por supuesto. Pero lo que sí sabemos es que a medida que avanzaba el rodaje de Love is in the Air, la cercanía entre ellos aumentaba. Empezaron a ser vistos juntos fuera del set, en restaurantes, en eventos. Y por supuesto, los paparazzi no tardaron en hacer su trabajo. Las primeras fotos de Hande y Kerem juntos empezaron a circular por las redes sociales y los medios de comunicación. Y aunque al principio intentaron ser discretos, la verdad era inevitable. La evidencia era clara, Hande y Kerem estaban enamorados. Cuando la noticia de su relación se hizo oficial, la reacción de los fans fue increíble. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de emoción. La gente estaba encantada de que sus personajes favoritos en la serie hubieran encontrado el amor en la vida real. Era como un cuento de hadas. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en el centro de atención. Todas sus apariciones públicas eran analizadas al detalle. Sus fotos, sus gestos, sus declaraciones, todo era motivo de especulación y debate. Y por supuesto, la prensa rosa no les daba tregua.
En ese momento parecía que todo era perfecto. Ande y Kerem parecían estar muy felices juntos. Se les veía disfrutando de su tiempo libre, viajando, compartiendo momentos con amigos y familiares. Todo parecía indicar que su relación era sólida. Y que tenían un futuro juntos. Pero como ya he dicho, en las historias de amor, como en la vida misma, nada es perfecto. Y la relación entre Ande y Kerem no fue la excepción. Fue entonces cuando empezaron a circular algunos rumores sobre posibles crisis en la pareja. Se decía que tenían discusiones, que no se ponían de acuerdo en algunos aspectos de sus vidas, que la presión mediática les estaba afectando. Al principio, tanto Ande como Kerem intentaron minimizar la situación. En las entrevistas negaban cualquier problema y aseguraban que estaban muy bien. Pero poco a poco la realidad se fue imponiendo. Las apariciones públicas de la pareja empezaron a ser menos frecuentes. Las fotos juntos se hicieron menos habituales. Y los rumores sobre una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes. Hasta que finalmente llegó la confirmación. Ande y Kerem anunciaron su separación. El anuncio fue un golpe duro para los fans. Todos esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz. Pero lamentablemente no fue así. Lo que sucedió después fue aún más interesante. Las declaraciones de ambos después de la ruptura fueron, como mínimo, ambiguas. No hubo un comunicado oficial explicando las razones de su separación. Simplemente se limitaron a decir que habían decidido tomar caminos separados. Pero entre líneas y en algunas entrevistas más profundas, empezaron a surgir algunas pistas sobre lo que realmente había pasado. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue un factor clave en la ruptura. La pareja estaba constantemente bajo el escrutinio público y esto, según algunos, les generó mucho estrés y dificultó su relación. Otra teoría es que tenían diferencias importantes en cuanto a sus proyectos profesionales y sus ambiciones. Kerem, con su experiencia en el extranjero y sus aspiraciones internacionales, tenía una visión más amplia de su carrera. Ande, por su parte, parecía estar más centrada en su carrera en Turquía y en su vida personal. También se ha especulado sobre la posibilidad de que existieran problemas de comunicación y de entendimiento entre ellos. La diferencia de edad, la diferente experiencia de vida, y la complejidad de sus personalidades podrían haber sido factores determinantes en la ruptura. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem? La respuesta probablemente la conozcan solo ellos. Lo que sí podemos decir es que su relación fue intensa, apasionada y, en muchos sentidos, mágica. Nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como en la vida real. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su recuerdo quedará para siempre en la memoria de sus fans. Además, han surgido algunas revelaciones sobre sus vidas personales que, sinceramente, me dejaron boquiabierto. Se ha especulado sobre la posibilidad de terceros en discordia, sobre celos, sobre decisiones importantes que debían tomar. Pero todo esto, por supuesto, son rumores y especulaciones que no se han confirmado. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Después de la ruptura, Ande y Kerem han seguido sus caminos por separado. Han continuado con sus carreras profesionales, han participado en nuevos proyectos y han intentado rehacer sus vidas. Ande ha seguido cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Ha protagonizado nuevas series, ha ganado premios y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en películas, series y anuncios. Y ha seguido demostrando su talento y su profesionalismo. Y aunque sus caminos se hayan separado, Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, aunque haya tenido un final triste, sigue siendo un ejemplo de pasión, de conexión y de complicidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Ande y Kerem? En primer lugar, que el amor es complicado. No siempre es fácil y a veces, por mucho que nos queramos, las cosas no funcionan. En segundo lugar, que la presión mediática puede ser muy perjudicial para una relación. La constante exposición pública, la falta de privacidad y las expectativas de los demás pueden afectar negativamente a una pareja. En tercer lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás.
Aunque no entendamos las razones de una ruptura, debemos aceptar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y por último, que el amor puede ser efímero. A veces las historias de amor tienen un principio, un desarrollo y un final. Y eso no significa que no hayan sido valiosas o significativas. Así que para resumir, la historia de Andy y Kerem es una historia de amor, de pasión, de fama y en última instancia, de decepción. Nos enseñó que la vida real no siempre es como los cuentos de hadas, y que el amor puede ser tan hermoso como doloroso. La presión del mundo del espectáculo, la incompatibilidad de intereses y las circunstancias personales pueden haber sido factores clave en su separación. Pero a pesar de todo, su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar con el amor perfecto. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la verdad detrás de Andy y Kerem? ¿Qué opinan sobre lo que pasó? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Compartan sus teorías y lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Andy Ercel y Kerem Bürsin. No olviden darle al me gusta si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.